Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es un privilegio estar con ustedes en este momento. Esperamos que presten de su atención para poder tener un bonito estudio. Quiero hablarles ahora del tema número 3, de la creencia número 9 de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Quiero presentarles a ustedes al pastor Mucho gusto, Ismael, gracias por la invitación. a mi hermano Raudel Durán. Como siempre, gracias. Es un gusto, es un placer estar con ustedes en este estudio, ya que y nuestro hermano Efraín, que está detrás de aquella cámara. Sin él sabemos que pues no podríamos hacer muchas cosas, ¿no? Gracias, hermano Efraín, por tu apoyo. Vamos a hablar acerca del sacrificio expiatorio de Cristo, que es el tema número 3. Ahora, el sacrificio expiatorio de Cristo en el Calvario marcó el punto de retorno en la relación entre Dios y la humanidad. A pesar de que hay un registro de los pecados de la gente como resultado de la reconciliación, Dios no les imputa sus pecados. Entonces sabemos que hay un registro de nuestros pecados. ¿Alguien de ustedes quiere aportar algo acerca del sacrificio expiatorio de Cristo? Sí, sabemos que este acto de Dios reconcilia y restaura la relación entre Dios y la raza humana. Dios tenía todo el derecho de dejar a que la humanidad pereciera. Sin embargo, Él pues toma la decisión de reconciliar al ser humano con Él, ¿no? El proceso de reconciliación ha sido asociado con el término expiación, y esto significa obviamente producir una reconciliación. Ok. Hermano Raúl, ¿qué le parece si nos acompaña con una oración? Sí, claro, oremos. Querido Dios, agradecemos el tiempo que nos permites poder reunirnos y estudiar tu palabra. Pedimos la guianza de tu Santo Espíritu, tanto con los que oyen como los que estamos aquí exponiendo tu palabra. Sé con nosotros, mi Dios, en cada momento. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. 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 Entonces nos quedamos en que, pues, el sacrificio expiatorio de Cristo en el Calvario marcó el punto de retorno en la relación entre Dios y la humanidad. Y como acaba de explicar el pastor, ¿no? ¿Usted tenía algún comentario, hermano Raudel? Ahorita en lo que estabas diciendo acerca de el sacrificio expiatorio. Esta muerte de Jesucristo llegó a ser una necesidad moral y legal. La justicia de Dios requiere que el pecado sea llamado a juicio. Por eso Él es el sacrificio expiatorio, donde expiatorio quiere decir que completo, ¿no, pastor? Si no me equivoco. O sea, sí, que expía, quita, ¿no? Quita por completo. Por eso cuando el apóstol, Juan el Bautista, señala a Cristo, viniendo, he ahí el Cordero que quita. Que quita, así es. Y ya en su obra completa, en la crucifixión y resurrección, ahí ya Cristo hace esa obra expiatoria, ¿no? Nos quita del pecado. Pero ¿esto qué requiere? ¿Esto no requiere que nosotros aceptemos eso? ¿Que nosotros declaremos ese pecado para que pueda ser expiado? Porque dicen que si no confesamos nuestro pecado, pues no hay perdón de pecados, sino hay arrepentimiento, ¿no? Sí, bueno, el sacrificio de Jesús es el acto que hace posible que el ser humano pueda ser salvo y limpio. Obviamente para poder nosotros recibir esa bendición, pues pasamos por este proceso que usted comenta. Sin embargo, no es este proceso lo que hace posible que ocurra este milagro. Lo que hace que ocurra el milagro es en sí mismo el sacrificio de Jesús, ¿no? O sea, aquí la muerte de Cristo es necesaria. ¿Es necesaria la muerte de Cristo
para que un Dios de amor mantenga su justicia y corrección moral. Es indispensable, sí, es indispensable. Y vemos que la expiación no solamente se refiere a la muerte de Jesús en la cruz, sino también a su ministerio como intercesor en el santuario celestial. Y eso es un punto muy interesante porque no solamente está Jesús salvando al ser humano cuando muere en la cruz por él, sino que sube al cielo, asciende al cielo después de haber resucitado y ahora está ministrando a favor del ser humano. Entonces, la actividad de Jesús en favor de nosotros no terminó en la cruz, continúa en el cielo. Allí Él está intercediendo por nosotros. Claro, aunque sí, hermano. Perdón, no, lo que dice Pastor. Y hay muchos dentro del pueblo cristiano que se quedan nada más con la obra de Cristo en la cruz y se olvidan lo que usted acaba de mencionar, que Cristo actualmente, ahorita, está ministrando ante el santuario por nosotros. Y a muchos hermanos creyentes se les olvida, o sea, ya Cristo murió por mí, ya me salvó y ya. Y se les olvida ese es un buen punto. Gracias, Pastor. Sí, o sea, dice que el pecado es llevado a juicio. Dios, por lo tanto, debe ejecutar juicios sobre el pecado y de este modo sobre el pecador. En esa ejecución, el Hijo de Dios tomó nuestro lugar en lugar del pecador. Entonces sabemos que Él se está llevando un juicio. Sí, se va a llevar un juicio, va a haber un juicio, pero Él es nuestro intercesor. Él está intercediendo por nosotros en el santuario celestial, ¿no? Sí. Entonces vemos que, como acaba de comentar usted, que no terminó en la cruz, sino que todavía continúa. Sí. Continúa porque necesitamos nosotros que Él interceda por nosotros por nuestros pecados, porque sabemos que nosotros seguimos día tras día fallando, ¿no? Sí, porque la expiación realmente tiene dos aspectos, que es la obra salvadora de Cristo, que es lo que estamos hablando de la cruz, pero también la apropiación de su obra por fe, tanto individual en mi persona como en nosotros como comunidad. Entonces, no solamente hay que ver la expiación de Jesús como el acto de la cruz de salvarnos, que es muy importante, es un aspecto muy importante, pero también la apropiación de esa obra por fe en nuestras vidas. O sea, ¿cuál es el resultado y el efecto de la muerte de Jesús en la cruz en nuestra vida, no solamente individual, sino también como comunidad cristiana? Sí. Dios está dispuesto a aceptar el autosacrificio de Cristo en lugar de la muerte del hombre. Entonces, ¿por qué? Porque solamente Cristo podía pagar lo que pedía el pecado, ¿no? Lo que pedía ese pecado, sabíamos que era la muerte. Y únicamente Dios podía morir, Cristo murió y era el único que podía resucitar, y por medio de esa resurrección, pues todos alcanzamos ese perdón y esa salvación. Sí. ¿Sí? Entonces, en consecuencia, la cruz es una demostración tanto de la misericordia de Dios como de su justicia. Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, necesitamos fe también. Necesitamos tener esa fe de Jesús, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si no hay un comentario más, avanzamos a lo que logra realizar el sacrificio expiatorio. ¿Qué es lo que logra realizar? ¿Alguien puede comentar acerca de qué es lo que se logra realizar este sacrificio expiatorio? Una parte que puede ser, Pastor, que está aplacando un Dios airado. Eso podría ser la interpretación de muchas personas, ¿no? Y es más o menos lo que se veía con estos dioses de la antigüedad, que intentaban aplacar el enojo de un Dios con algún sacrificio. De sacrificios, ¿no? Pero no es lo que ocurre en el Dios verdadero, ¿no?
No es apaciguar a un Dios vengativo, arbitrario, caprichoso. Dice, Dios en su voluntad misericordiosa presentó a Cristo como la propiciación de su santa ira sobre la culpabilidad humana, porque aceptó a Cristo como representante del hombre y el sustituto divino para recibir el juicio sobre el pecado. En otras palabras, no era que se estaba intentando aplacar la ira de Dios, sino que se estaba cumpliendo la justicia de Dios. ¿Sí? Como ya lo hemos visto en otras lecciones, Dios es justo y Dios no puede ser injusto, Dios no puede traspasar sus propias leyes. ¿Sí? Entonces, para poder ser satisfecha la ley y cuando fue sobre todo infringida por el ser humano, se requirió la muerte de su hijo, no tanto por el gusto del padre, sino por lo que la ley dictaba. Así es. El sacrificio propio de Cristo complace a Dios porque esta ofrenda de sacrificio quitó la barrera que existía entre Dios y el hombre pecador, por cuanto Cristo cargó plenamente la ira de Dios contra el pecado del hombre. A través de Cristo la ira de Dios no se vuelve amor, sino que es desviada del hombre y llevada por sí mismo. Entonces, vemos que todo el pecado cayó sobre Cristo. Imaginemos ese dolor que sintió Cristo antes de llegar a ser crucificado, todo lo que pasó. Sí. Ese dolor que sentía y luego sabiendo que el mismo pueblo al que vino a salvarlo estaba rechazando. Sí. Igual nosotros puede acontecer que también nosotros estemos rechazando ese sacrificio grande que hizo Él en la cruz. Sí. ¿Qué podemos nosotros decirle a la gente acerca de este maravilloso sacrificio que hizo Cristo? Sí, esta frase que mencionó, a través de Cristo la ira de Dios no se vuelve amor, sino que es desviada del hombre llevada por sí mismo. En otras palabras, no es que la ira de Dios se convirtió en amor, no es esto. Es que esta ira fue desviada y recayó sobre el Hijo de Dios. ¿Sí? Y eso, pues obviamente, permitió que nosotros pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Pero ahí vemos que quien obró todo esto fue Dios mismo. O sea que no es que Él nos empezó a amar después del sacrificio de Jesús. Porque Él nos amaba, fue que Él planeó el sacrificio. ¿Cierto? Entonces, Cristo, el portador de vicario del pecado. Las Escrituras presentan a Cristo como el que lleva el pecado de la raza humana. El profundo lenguaje profético, Isaías declaró que el herido fue por nuestras rebeliones. Entonces, vemos que el profeta Isaías nos habló acerca de ese acontecimiento, ¿no? O sea, con mucho tiempo atrás de anticipación, habló acerca de esto que iba a acontecer, de lo que iba a sufrir Cristo. ¿Sí? ¿Alguien puede comentar acerca de esto algo? Sí, hay frases allí en Isaías que son muy precisas con lo que ocurrió con llevará las iniquidades de ellos. Isaías 53, 5, 6, 10 y 11. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El herido fue por nuestras rebeliones, murió por nuestros pecados. Prácticamente es casi como si Isaías hubiera vivido después de la cruz, ¿no? Es como si Isaías mismo hubiera estado allí en el momento de la cruz. Es impresionante, ¿no? Cómo la Biblia se anticipa a este suceso, y es porque el plan de salvación no surgió, ¿cierto? Como decía usted, hermano Raúl, después de que el hombre pecó, ya Dios tenía esto planeado. Sí. Podemos hacer, por ejemplo, donde dice 1 Corintios 15:3, hablando acerca de la obra expiatoria de Cristo, dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pero toma mucho más peso cuando decimos Cristo murió por mis pecados. El apóstol Pablo hace una referencia general, por nuestros pecados, pero cuando yo digo Cristo murió por mis pecados, suena diferente, ¿no? Y como que eso me lleva a aceptarlo, ¿no? A ver la obra que Él ha hecho por nosotros, por mí en especial, ¿no? Sí, yo creo individual. Esto que mencionas es muy importante, hermano Rodel, y un ejercicio que sería bueno hacer es
vernos en el espejo de los mandamientos de Dios y repasarlos en nuestra mente y ver cómo los infringimos. Y esto nos haría conscientes de que realmente Él murió por mis pecados. Por mis pecados. Sí, y no por los pecados de Israel, no por los pecados de los demás, sino por mis propias faltas, ¿no? Pues vemos que la salvación es individual, ¿no? O sea, Cristo murió por cada uno de nosotros individualmente, o sea, Él lo hizo y haz de cuenta que únicamente estabas tú. Ahora, estos textos apuntan a un concepto importante en el plan de salvación. Los pecados y la culpabilidad que nos han contaminado pueden ser transferidos al portador de nuestros pecados, haciéndonos así ser limpios. Entonces, ¿quién es el portador de nuestros pecados? El mismo Satanás, ¿no? Así es. Pues el pecado no se elimina, el pecado se transfiere, pero se espera en el futuro que el pecado sea eliminado. Pero por el momento está siendo transferido. Y la última transferencia va a ser como se veía ilustrado en el santuario, ¿no? Cuando ya al final era puesto sobre este macho cabrío que se llamaba Azazel y era dejado en el desierto. Finalmente el pecado va a ser transferido pues a quien comenzó todo esto, Sí. que es el Satanás. Ok, entonces vemos que ahora vamos a ver Cristo, el portador vicario del pecado. Bueno, vamos a ver aquí cuál es el papel de la sangre, cuál es ese papel que jugó la sangre de Cristo. La sangre jugaba un papel central en los sacrificios expiatorios del servicio al santuario. Dios hizo provisión para la expiación cuando declaró: la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Entonces, ¿dónde está la vida? En la sangre. Entonces, ¿qué papel importante jugó la sangre de Cristo? Que Él entregó su vida ahí, nos entregó su vida a través de su sangre. Sí, en las ceremonias del Antiguo Testamento vemos claramente cómo la sangre era parte vital de todo lo que se llevaba allí a cabo, ¿no? Cómo el cordero tenía que ser sacrificado y esta sangre era puesta en un recipiente y luego el sacerdote llevaba esa sangre y la esparcía La rociaba. alrededor. Así es. Y el día de la expiación era cuando toda esa sangre que durante el año se estuvo recolectando, pues era prácticamente ya limpiada, ¿no? Entonces, la sangre juega un papel muy importante en todo ese proceso de la salvación. Entonces, mire, si esa sangre de esos animalitos lo que hacía, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Ahora, esos recordemos que los toros y todo eso no perdonaban los pecados, únicamente ahí estaban. Pero en este sacrificio que se hizo una vez y para siempre, que fue el sacrificio de Cristo, esa sangre es la que cubre todo. Recordemos en aquel tiempo cuando se esparcían la sangre en los dinteles de las puertas de las casas, el que la ponía estaba protegido y el que no la ponía pues iba a morir. Y es lo mismo. Lo único que nos puede libertar a nosotros de la muerte es la sangre de Cristo y tenemos que aceptarla como nuestra única salvaguardia, ¿no? Cada vez que hacemos la Santa Cena recordamos esto, ¿no? Sí. Y ponemos nuestra esperanza otra vez en el cuerpo y la sangre de Por fe hacemos este rito que es de la Santa Cena, para que nosotros podamos ahí pues tener esa reconciliación con el Señor, ¿no? Porque recordemos que Él está intercediendo por nosotros en el cielo, pero nosotros a través de ese rito pues nos ponemos a cuentas con Él antes de... Sí, esa sangre se ve muy clara en el momento de la cruz, cuando el soldado va a revisar los cuerpos de las personas que estaban allí crucificadas, ¿no? Y se da cuenta que Jesús ya está muerto y decide con la lanza, ¿cierto? Pues terminar de comprobar esto. Y Juan es el que narra que él vio cómo pues salía allí la sangre, ¿no? Y se impresiona Juan de esto, ¿no? Entonces ahí vemos finalmente cómo la sangre llega a formar parte de ese sacrificio. Y aquí es donde podemos ver el amor de Dios hacia nosotros a través de su Hijo, de ese gran sacrificio. Ahora el punto es, para los que están detrás de aquella cámara, de esa pantalla,
¿cómo vas a tomar este sacrificio que hizo Jesús por ti? ¿Le darás la oportunidad de salvarte? Él está con los brazos abiertos, esperando a que le digas un sí, porque el tiempo se acaba. ¿Hay algunas palabritas para despedirnos, hermano Raudel? Sí, lo que tú dices, simplemente reiterando, ¿no? Que no dejar pasar más tiempo, porque muchas veces se pospone luego, o ya que haga, o no, mejor entrégale tu vida a Dios. No esperes a que seas perfecto, porque Dios no llama perfecto, Dios llama en el transcurso, te perfecciona, pero no posponer, eso es lo que quisiera yo. Pastor, unas palabras para las personas que están detrás de esa pantalla. Igualmente, a colocar toda nuestra confianza en la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, en nada más, sino en Jesús y su sacrificio en la cruz. Bueno, pues muchas gracias por haber prestado de tu atención. Esperamos que este estudio te haya sido de bendición y no te pierdas los demás temas, porque sabemos que son de mucha importancia para tu vida. Acepta a Cristo como tu único Señor y Salvador. Que Dios te bendiga y comparte estos videos con tus familiares y amigos. Que Dios te bendiga. Este ha sido su programa Esperanza para hoy. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Si fue así, invitamos que comparta y dé like. Ayúdanos a compartir el Evangelio. Te esperamos en el siguiente estudio de Fundamentos de nuestra Fe. Fundamentos de nuestra Fe.